Hola, buen día a todos. Mi nombre es Rodrigo Merino, soy licenciado en Ciencias de la Atmósfera. Hoy vengo a presentarles este trabajo que está titulado Caracterización regional de la velocidad del viento. Este es un trabajo en conjunto relacionado por el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET. El estudio de las características del viento en superficie resulta fundamental para diversas actividades productivas, entre ellas la agrícola. Se sabe que la velocidad del viento tiene un impacto importante en la evapotranspiración sobre los cultivos, al igual que otras variables conocidas, como por ejemplo la radiación solar, la temperatura del aire y la humedad relativa. En particular, un incremento en la velocidad del viento sobre un cultivo generará un aumento en la evapotranspiración del mismo. Por otro lado, velocidades del viento fuertes pueden relacionarse a desprendimientos de material particulado en el suelo, especialmente en suelos muy secos. Es decir, el viento representa un agente de erosión del suelo bastante importante. Por otro lado, en las últimas décadas en nuestro país ha cobrado una mayor relevancia el estudio del viento por el desarrollo de la generación de la energía eólica, especialmente en el sur del país, en la Patagonia. Ahora, distintos trabajos detallan características y causas de estas variaciones de viento a nivel local, pero la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿qué sucede con el viento a un nivel regional? Por eso, el objetivo de este trabajo es generar una caracterización espacial y temporal de la velocidad del viento a lo largo del territorio argentino. Para esto, utilizamos una base de datos meteorológica provista por el Servicio Meteorológico Nacional. Esta base está conformada por 109 estaciones de superficie distribuidas a lo largo del territorio argentino. Cuenta con mediciones horarias de distintas variables meteorológicas y abarca el periodo 1991 a 2014. La variable a considerar, por supuesto, es la velocidad del viento al nivel estándar de 10 metros de altura, y para poder utilizar estos datos realizamos un control de calidad sobre esta base de datos. Este control de calidad consistió en tres aspectos. Primero fue el análisis del ciclo diario, porque queríamos representar de forma eficiente las condiciones medias de una estación, con lo cual lo que nosotros pedimos fue que las estaciones tuvieran al menos 8 mediciones diarias, espaciadas en horarios estándar cada 3 horas, de modo de poder reproducir el ciclo diario en todas las estaciones. Por otro lado, consideramos también el tema de los datos faltantes. Muchas de estas estaciones contienen huecos muy importantes, a veces de años, en las mediciones horarias y diarias. Lo que nosotros consideramos es como máximo un 5% de datos faltantes en este periodo de estudio, con el fin de poder tener una caracterización más robusta de las condiciones en cada lugar. Por último, analizamos las inconsistencias en cada una de estas estaciones, como por ejemplo en la estación de Tucumán, donde a partir del año 97 lo que tenemos es un salto en los valores de viento medio diario, bastante marcado, o por ejemplo en San Juan, donde a partir del año 2000 tenemos un cambio, una disminución en los valores de desvío estándar del viento medio diario. Y este tipo de inconsistencias suelen estar relacionadas tanto a cambios de instrumental en las estaciones, como a un desplazamiento de la estación en sí. Estos dos periodos no resultan comparables a la hora de realizar una caracterización, por lo cual se eliminaron todas las estaciones que presentaran este tipo de inconsistencias. Luego del análisis de control de calidad, solamente 16 estaciones lograron satisfacer estos criterios y fueron consideradas. Estas estaciones están distribuidas a lo largo de todo el territorio. La velocidad del viento de cada una de estas estaciones fue caracterizada ajustando funciones de densidad de probabilidad de Weibull sobre las mediciones sonoras estándar. Es decir, se realizó una caracterización para asociar la distribución observada a una distribución teórica utilizando la fórmula de Weibull, que considera la velocidad del viento, considera un parámetro de forma que está relacionado al ancho de la campana que contiene la máxima probabilidad de valores de viento, y un parámetro de escala que de alguna forma desplaza este máximo hacia valores más altos o no.
Todos estos ajustes fueron estimados en cada caso utilizando la metodología de máxima verosimilitud. Se realizaron ajustes para todas las estaciones y también para todas las temporadas de cada estación, además de distintos horarios del día. Por otro lado, para generar una regionalización de estas estaciones, se utilizó la metodología de agrupamiento de K-means. K-means separa la información en una cantidad K de grupos que maximizan la distancia entre los centroides de cada grupo, al mismo tiempo que minimizan la dispersión entre cada uno de estos elementos. Este método requiere que uno ingrese una cantidad de grupos en la que quiere separar los datos, y para poder encontrar una cantidad óptima de grupos utilizamos la metodología GAP, que realiza iteraciones de la metodología K-means para distintos valores K, y obtiene un número óptimo, minimizando la cantidad de grupos y maximizando la distancia entre los elementos de la información. La cantidad de grupos obtenida fue de 3, donde tenemos una región formada por estaciones cercanas a la cordillera de los Andes, que toma su nombre, donde se registran las velocidades del viento menores con respecto al resto de los grupos. Vemos que este grupo presenta una moda de 1.54 metros sobre segundo, y unos parámetros de forma de 1.64 y parámetro de escala de 3.35, que dejan una campana de vientos de la distribución bastante cercana a los 2 metros por segundo, en este caso. Esto se da porque la presencia de la cordillera de los Andes actúa como una barrera maciza que disminuye la influencia de los sistemas sinópticos que provienen desde el Pacífico. Por otro lado, otro de los grupos está conformado por estaciones que existen en el centro y noreste del país, y fue apodado Pampas. Estas estaciones poseen valores de viento un poco superiores al grupo de los Andes, con una moda de 2.57 metros sobre segundo, parámetro de forma de 1.81 y un parámetro de escala de 4.52, y vemos que en este caso la distribución teórica de vientos que representa estas estaciones está más inclinada hacia los valores altos, específicamente entre 2 y 5 metros sobre segundo. Y recordemos que la estación Pampa, la región Pampa, está influenciada tanto por el pasaje de sistemas frontales desde el sur y sudoeste, como por advección cálida desde el norte, impulsada por el anticiclón del Atlántico Sur. Por último, la región de la Patagonia, formada por las estaciones más al sur, que posee una moda de 5.14 metros sobre segundo, un parámetro de forma de 1.80 y un parámetro de escala de 7.41, donde se observan los vientos más intensos a lo largo del año, y desde ya que estas zonas se encuentra mayormente influenciada por el pasaje de sistemas frontales originados en el cinturón de bajas presiones al sur. Si analizamos cada grupo en particular, podemos ver el comportamiento estacional de cada uno. Por ejemplo, en el caso de los Andes, lo que verificamos en estas estaciones que se encuentran pegadas a la cordillera es que se tienen vientos más suaves durante los meses de otoño e invierno, y más intensos durante los meses de primavera y verano. Por otro lado, si analizamos el comportamiento horario en estas estaciones, vemos que existe una gran variación entre los valores registrados nocturnos y los valores diurnos. Y esto desde ya corresponde a porque existe un mayor calentamiento en la superficie que genera mezcla por convección, y esto a su vez genera un transporte de cantidad de movimiento de niveles más altos hacia la superficie. En el grupo de la Pampa, conformado por estaciones que están en el centro y noreste del país, lo que vemos es que se tienen vientos más suaves durante los meses de otoño y más intensos durante la primavera. En las otras estaciones, lo que tenemos es un comportamiento intermedio entre estos dos extremos. Por otro lado, si vemos el comportamiento horario, lo que vemos es que hay una gran variación también entre los valores nocturnos y los valores diurnos, representado acá por las 18 UTC. En el caso de la medición de 12 UTC, lo que empezamos a ver es una muestra de los signos del calentamiento diurno. Recordemos que las estaciones estas obviamente están más al este que las de los Andes,
con lo cual el ciclo diurno comienza un poco antes. Y eso se ve en los datos, digamos, porque ya a las 9 de la mañana tenemos vientos promedio mayores a los que había en el grupo de los Andes. Por último, en el grupo de la Patagonia, en las estaciones más al sur, lo que vemos es una distribución de vientos más débiles en invierno y más fuertes en verano. Este tipo de patrón e intensidad de viento están relacionados a las oscilaciones estacionales en la celda de Hadley y la variabilidad de los oestes del hemisferio sur. Por otro lado, si analizamos el comportamiento horario, vamos a ver que también existen vientos máximos en horas de la tarde, pero la diferencia es quizás un poco menor que en el resto de los grupos. Aquí no es tan importante, digamos, el flujo radiativo como en estaciones que están más al norte del país. Bueno, como conclusiones, las características del viento en la región de los Andes indican que no es un factor de importancia para la erosión del suelo o la evapotranspiración, y permiten considerar métodos de estimación de estas dos cuestiones sin que haya una dependencia de la variable del viento. Por otro lado, la mayor intensidad del viento en primavera y verano favorece la evapotranspiración en la zona de producción agropecuaria, es decir, en la región de las Pampas, y en la reproducción eólica en la Patagonia, así también como su incidencia en la erosión eólica del suelo. Bueno, por último, queda agradecer al Servicio Meteorológico Nacional por brindar la base de datos utilizada en este trabajo, y tanto al CONICET como a la UBA por financiar nuestra investigación. Desde ya, muchas gracias.